Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Nuevamente, bienvenidos todos. Veo aquí que somos 8 en total ahorita conectados en un inicio. No sé si me escuchen. Veo que está Elizabeth, Erika, Leila, bienvenida, Patty, Ruth, Daniel también y Vidal. Veo aquí somos 8. Hola Leila, ahí te estoy viendo por la cámara. Perfecto. Pues muchísimas gracias aquí pues, por conectarse como siempre todos los martes a las 8 de la noche, hora del centro del país. Siempre nos reunimos aquí pues cada semana, todos los martes más o menos a esta hora, para tener un estudio bíblico y el objetivo es leer la Biblia directamente. Ahorita estamos leyendo los Evangelios, específicamente el libro de Mateo, que es el primero en la Biblia, el primer libro en el Nuevo Testamento para aprender un poco de manera directa lo que es la palabra de Dios, leer directamente la Biblia y obviamente comentar sobre lo leído entre todos. Y más que todos los comentarios pueden ser durante la lectura, o sea, en medio de la lectura, y también más que todo al final le dedicamos unos 10 minutos, 15 minutos para compartir experiencias en común. Pues básicamente es abierto, porque pues, la intención esta es para conocer directamente lo que es la palabra de Dios, porque siempre hay muchas personas que tienen opiniones distintas o comentarios, pero siempre es bueno irnos a la fuente directamente de las enseñanzas directas de Jesús. Y también aprovecho brevemente para presentarme para las personas que no me conocen. Yo soy Sergio Pérez. En mi tiempo libre, o sea, fuera de las horas de mi trabajo, yo hago esto genuinamente para ayudar a mis hermanos y a mis hermanas, para compartir la palabra. Aparte de esto, a veces también hablo directamente con las personas para predicar la palabra de manera directa. Y esto lo hago, bueno, pues como comentaba, para genuinamente ayudar a compartir la palabra. Y antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, muchas gracias, Padre, por el día de hoy, por este martes y esta semana que está iniciando. Gracias por todo lo que nos das, por nuestra comida, nuestra ropa, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros amigos, Señor. Muchísimas gracias por todas esas bendiciones, por todas esas cosas que tú nos das y que muchas veces las pasamos por alto, pero que debemos de reconocer que tú mismo nos las das. Te pedimos el día de hoy que vuelvas a iluminar lo que es nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para que podamos entender esas lecciones que tú nos diste a través de tu Hijo Jesús hace más de 2000 años y que ahorita en este momento presente las estamos tomando de vuelta. Te pedimos mucho, Señor, para que nos puedas dar entendimiento y claridad. Gracias de nuevo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Perfecto, muchísimas gracias. Ya puedo ver que somos 10. Ahora, como voy a proceder, es que voy a compartir pantalla para que podamos leer ahí directamente lo que es la Biblia. Mm, Perfecto, ya estamos aquí. Ahora, para entrar un poquito en contexto para las personas que son nuevas, empezamos a leer lo que es el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Básicamente nosotros tenemos lo que son cuatro libros específicamente que hablan de la vida de Jesús, de toda la Biblia, porque la Biblia es una colección de libros. Son cuatro los libros que hablan específicamente del momento cuando Jesús estaba vivo, que es básicamente la evidencia histórica que tenemos de él. Ahora, estos cuatro libros fueron escritos por cuatro diferentes personas, o sea, son cuatro diferentes testimonios. Cada uno es ligeramente diferente porque al final del día fueron escritas por diferentes personas y tienen enfoques un poco distintos. Conforme pasen los días y que vayamos leyendo los diferentes libros, vamos a ver cómo hay ligeras diferencias. El libro Mateo, que es el que estamos viendo, Mateo fue discípulo directo de Jesús, uno de los principales apóstoles. Él se enfocó un poquito para que el mensaje fuera a los judíos de aquel entonces, hace 2000 años. Básicamente para darles a entender que Jesús era esa persona esperada, que era el Mesías, que por muchos años habían estado esperando. Luego vienen otros libros, por ejemplo, el libro de Marcos. Marcos fue una persona muy allegada al apóstol Pedro. El libro de Lucas, vaya, pues que Lucas fue compañero de viaje del apóstol Pablo también. Lucas fue médico, entonces, vaya, por ejemplo, el Evangelio de Lucas está un poquito más dirigido hacia personas que no saben de Jesús o que no creen en Jesús, entonces Lucas les explica un poco. Y luego, por último, está el libro de Juan, que el libro de Juan es un poquito más teológico.
toca un poquito más, vaya, cuestiones espirituales. Por eso vemos diferentes diferencias, pero todos esos cuatro libros se complementan muy bien entre sí y dan un panorama muy claro de lo que fue la vida de Jesús y las enseñanzas que él hacía y todas las acciones que él hizo. Entonces, aquí nos quedamos en el capítulo 19, versículo 13. Estamos leyendo lo que es la versión vaya, se llama Nueva Traducción Viviente. Es una de las versiones modernas un poquito más famosas. Leemos siempre, pues, una versión un poquito más moderna para poder entender un poquito más claro. Yo sé que hay otras Biblias, pudieran ser conversiones un poquito más famosas, como la famosa Reina Valera del año 1960. Sin embargo, en ocasiones usan un español más antiguo y algunas palabras que a lo mejor no usamos hoy en día, o que a lo mejor el significado es un poquito diferente vaya, pues, de lo que era allá en el año 1960. Entonces, por eso usamos esta traducción que son de las más sencillas de entender. Entonces, vamos a iniciar con pues, con este capítulo, versículo 13. Jesús bendice a los niños. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusieran sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Yo imagino que los padres llegaban con todos los niños y los discípulos, oye, ¿sabes qué? Está aquí el maestro importante, danos oportunidad, estamos a lo mejor predicando a los adultos, a lo mejor pudiera estar un contexto parecido. Versículo 14. Pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Frase muy corta que dijo Jesús, pero muy importante. Vimos en capítulos anteriores, recientemente, cuando le preguntaban, Jesús, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos, de todos nosotros? Así como, ¿quién es la persona más importante? Y muchos de los discípulos, yo imagino que en su cabeza han de haber pensado, pues a lo mejor, no sé, algún predicador muy importante, algún profeta muy importante, a lo mejor, se imaginaban a alguien así. Y él agarró un niño, Jesús, y dijo, los niños como estos son los más grandes en el cielo, sean como niños. Y él vuelve a repetir esta frase. Dejen que los niños se acerquen a mí, vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos. El reino del cielo les pertenece a los niños humanos. ¿Por qué razón? Porque recordemos, nosotros somos hijos de Dios, hijos de Dios. Sí, somos. Básicamente le podemos decir casi, casi como familia real, si aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Pertenecemos a esa familia real, somos hijos de Dios, ¿sí? Y los niños que son inocentes, ellos son los más puros, los seres humanos más puros. Entonces, el reino del cielo les pertenece a los niños. ¿Y qué es lo más importante en este mensaje ya para los adultos? Es a los que son como estos niños. Entonces, debemos de tener un poquito ese corazón humilde, ese corazón inocente, aceptar a Jesús con nuestros brazos abiertos, sí, aceptar a Dios como si fuéramos hijo, nosotros niños como padre, sí, debemos de ser como ellos, aceptarlo profundamente. Ahora vamos a proseguir con, vaya, pues con otra enseñanza bien importante, el hombre rico, versículo 16. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús contesta, que es la parte en rojo. ¿Por qué, por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar tu, tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Versículo 18, el hombre preguntó, ¿cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, o sea, no mientas. Ujú. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20, esta persona dice, he obedecido todos esos mandamientos. Respondió el joven, ¿qué más debo de hacer? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. Uy, jole. Tendrás tesoro en el cielo.
Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús dice algo bien importante en el versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Hoy, lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, ahorita vamos a aclarar eso, que un rico entre en el reino de Dios. Pues, ay, no, pues, vaya, son palabras mayores, ¿cómo que los ricos va a ser muy difícil entrar? Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, pues, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Si es algo muy difícil. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Humanamente hablando, pero para Dios todo es posible. Ok, como que no se puede, pero hay una posibilidad. O sea, como que hay esas dos respuestas. Entonces Pedro le dijo, nosotros, se imagino Pedro también, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiríamos a cambio? Jesús contestó, nomás le muevo aquí, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes, por mi causa recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Grandes palabras que a lo mejor nos mueven el tapete, definitivamente a mí me lo mueven, porque dicen, ok, sí, ¿qué significa todo esto que está diciendo Jesús? Vamos a regresarnos un poquito porque, pues obviamente leímos acá, bueno, un buen pedazo. Viene esta persona, entonces esta persona dice, pues, ¿qué debo de hacer para entrar al cielo? Básicamente, la gran pregunta de todos. ¿Qué debo de hacer para, vaya, pues para entrar al cielo? Y Jesús dice simplemente, pues cumple con los mandamientos y al parecer nos da la impresión que a lo mejor no son mandamientos tan difíciles. No cometas asesinato, bueno, pues en eso soy check, hasta ahorita no he matado a nadie. No cometas adulterio, ok. No robes, pues a lo mejor lo pudiéramos pasar, etcétera. No es falso testimonio, mentiras, bueno, pues yo sí he hecho mentiras definitivamente. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, o sea, ahorita sí los quiero mucho. Cuando era adolescente a lo mejor sí me peleaba mucho con ellos, pero bueno. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pues en ocasiones sí me enojo, si hago berrinches, intento, pues como dicen, ser buena onda, vaya, querer a mi prójimo, pero bueno. Entonces, esta persona, me imagino, dice, pues he cumplido con todos estos mandamientos, vamos a decirlo así, y le vamos a creer. Ujú. ¿Qué más debo de hacer? Y luego dice Jesús, si desea ser perfecto, perfecto. Sí, o sea, perfecto. Anda, vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Yo no sé ustedes, pero yo tengo un problema si tengo que vender todas mis posiciones y darle todo el dinero que yo tengo a los pobres, así el día de mañana. Sí, eso es bien difícil por hacer. Y así, casi, casi, nada más con lo que traigo puesto, seguir a Jesús así descalzo. Es algo muy complicado. Sí. Entonces, cuando el joven escucha esto, que es obviamente una gran hazaña, sí, pues obviamente, pues está cabizbajo y dice, no, pues yo no puedo hacer eso. Ujú. Entonces Jesús aclara, les digo algo, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo, lo repito, es más fácil que un camello pase por un ojo, por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino del cielo. Ese ojo de una aguja, porque suena medio raro, como que ojo de una aguja, específicamente era vaya, pues en los pueblos judíos donde habían murallas antes de entrar a las ciudades, habrían grandes puertas, pues imagínense como las películas, grandes con puertas. Sin embargo, siempre había una puerta chiquita personal donde podía caber una persona solamente, para no tener que abrir toda la puerta grande, o sea, todas las puertas grandes, había una puerta personal donde podía caber una persona. Obviamente, bueno, pues eso se le decía el ojo de una aguja,
pues, anteriormente. Obviamente un camello no podía caber sobre esa puerta chiquita donde nada más podía caber bueno, una sola persona. Y él dice eso, es más fácil que un camello entre por esa puerta chiquita, sí, que una persona rica entre en el reino del cielo. ¿Qué pasa? Para entrar al reino del cielo nos debemos entregar a Jesús. Y todas esas posesiones materiales y todas esas atracciones carnales que tenemos, deseos carnales y mundanos de este mundo en particular, tenemos que ponerlas en segundo lugar definitivamente y en primer lugar tener a Dios y a Jesús en nuestras vidas, sí, para entrar al reino del cielo. Ujú. ¿Qué pasa? Obviamente, lógicamente, en nuestra vida muchas veces ponemos el dinero en primer lugar, alguna otra situación, vaya, mundana de este mundo en primer lugar. En ocasiones adoramos ese tipo de cosas y a veces no significa una oración como nosotros nos la imaginamos de inclinarnos hacia enfrente de una estatua. A veces adoramos el alcohol, sí, adoramos la pornografía, adoramos ciertas cosas, a lo mejor somos fanáticos de ciertas cosas donde nosotros lo ponemos en primer lugar, sí, cosas mundanas de este mundo. A veces no tienen que ser de esos pecados malvados, pero oye, ¿sabes qué? Es que yo me la paso jugando videojuegos y es lo que pienso todo el tiempo y es mi adoración y nada más estoy pensando en el próximo videojuego que me quiero comprar o en el próximo celular o en algún proyecto que yo tengo en mente, algún negocio o algún proyecto que no tenga que ver con dinero, pero eso siempre lo estoy tomando en primer lugar y estoy pensando en eso la mayor parte del tiempo. Al final del día, eso es una especie de oración. A lo mejor no es esa oración que nosotros nos imaginamos estarnos inclinando así, pero definitivamente lo ponemos en primer lugar. Y Jesús dice, sí, si eres una persona fijada en cuestiones mundanas y materiales, va a ser muy difícil que entres al reino del cielo. Tienes que poner a Dios en primer lugar. Obviamente los discípulos se quedan atónicos, bueno, atónitos, porque obviamente todo el mundo tiene deseos carnales, el deseo del dinero o algunas otras cosas que tengamos. Jesús dice una palabra clave aquí en el versículo 26. Dice, humanamente hablando, o sea, ustedes como seres humanos, es imposible, imposible, ¿sí? Nosotros nacimos a través de Adán, donde, vaya, pues Adán fue el primer hombre, o bueno, es hombre, Adán y Eva, sí, cometieron el pecado original. Nosotros salimos a través de Adán. Estamos en este mundo, estamos arraigados, tenemos cuestiones mundanas. Por nuestra propia fuerza y voluntad va a ser muy difícil. Como por eso dijo Jesús, si tú quieres ser perfecto, pues bueno, vende todas tus posiciones, dáselas a los pobres y sígueme. Todos los humanos imagino que nos vamos a quedar atrás. Como dice Jesús más adelante, el que aviente la primera piedra, o sea, el único que no haya cometido pecado, pues que aviente la primera piedra. Y todos los humanos se echan para atrás, o sea, incluyéndonos todos nosotros. Humanamente es imposible que lo hagamos por voluntad propia, pero luego dice algo, pero para Dios todo es posible. Dios da una solución que más adelante la vamos a ver, es el sacrificio de Jesús en la cruz. En otras palabras, por nuestra voluntad propia, hacer todo bien y ser perfecto y entrar al reino del cielo, no lo vamos a hacer. No lo vamos a poder hacer por obras buenas o porque nosotros somos súper santos y somos perfectos y no hemos cometido ningún pecado. No lo vamos a poder hacer, pero a través del sacrificio que hace Jesús en la cruz, somos limpios a través de ese sacrificio, a través de su sangre, y así sí vamos a poder entrar al reino del cielo, al creer en ese sacrificio y seguirlo específicamente. Eso lo vamos a ver pues más adelante conforme vaya pasando el tiempo y sigamos leyendo más sobre Jesús. Y luego vuelve a decir Jesús aquí, les aseguro cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre, que es Él, porque Él se autollamaba Hijo del Hombre, se siente sobre su glorioso trono. Al final del día le está diciendo, yo tengo el Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesús, Él tiene un trono glorioso, Él es divino. Para esas personas que de repente dicen, no, es que no es Dios, fue un gran maestro, fue un gran gurú, unas grandes enseñanzas. Él mismo está diciendo, yo tengo un trono glorioso. Ustedes que han sido mis seguidores, incluyéndonos vaya, los cristianos de hoy en día, genuinos, se sentarán, sí, para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, nosotros también vamos a formar parte de su familia real, sí. Y ahora, posteriormente,
Dice el versículo 29, y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o bienes, por mi causa recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Puede ser que a lo mejor hoy en día no nos toque dejar propiamente una casa, es un bien raíz, o dejar un padre, una hermana o un hijo, pero muchas veces sí sí vamos a tener que dejar vicios, sí vamos a tener que dejar esa avaricia, esa atracción al dinero, ciertos vicios del pasado, ciertas cuestiones las vamos a tener que dejar. Sí, por ejemplo, a mí me gustaba salir muchísimo los fines de semana, todavía salgo los fines de semana, pero en mi caso en particular, pues quedarme hasta bien tarde, estar tomando alcohol a las 4 o 5 de la mañana, las diversiones, las fiestas y todo eso. En su tiempo, en aquel entonces, pues yo obviamente los disfrutaba, todas esas cuestiones carnales, pero ¿qué pasa? Después de que conozco a Jesús, entra el Espíritu Santo, empiezo a ver que eso realmente es mundano, es mal, es pecado, todo ese tema del alcoholismo. Órale, todo eso lo tienes que dejar, vámonos. Y cada persona es diferente, cada persona es una vida diferente y tienen cuestioncitas diferentes, pero todas esas vidas pasadas y todas esas cuestiones, todos esos rencores, el perdón. Sí, esas cuestiones en nuestra personalidad, cuando de repente nos enojamos o somos muy chismosos o buscamos la venganza, lo vamos a tener que dejar. Sí, pero a cambio de eso vamos a heredar la vida eterna para siempre y vamos a ganar 100 veces más. Y luego acaba en el versículo 30. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día, sí, serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes hoy en día serán los más importantes. En otras versiones dicen pues la famosa, la famosa, frase, los primeros serán los últimos, o sea, los más importantes serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿A qué se refiere? A que muchas veces en esta vida también vemos, por ejemplo, personas muy importantes, ricos, famosos, políticos, etcétera, que tienen toda esta abundancia terrenal y todas esas cuestiones. A veces los que hoy son muy importantes y tienen todas esas riquezas, después de esta vida temporal, que obviamente a todos y cada uno nos va a llegar, sí, pues van a ser los menos importantes. Y a veces posiblemente las personas a lo mejor más humildes, más tranquilas, con un corazón dispuesto a ayudar, que a veces, muchas veces, pasan por encima en el aspecto que a lo mejor no lo notamos, cuestiones así. Esas personas humildes, de corazón sencillo, entregado, dispuesto a ayudar a los demás, seguidor de Cristo. Sí, que a veces a lo mejor no figuran, no son personas tan importantes o tan famosas o tan ricas. Sí, esas van a ser las más importantes. Sí, ya en la vida eterna. Entonces, Jesús hace eso. Lo que es ahorita muy importante no va a ser. Y lo que es ahorita poco importante o no muy notorio va a ser muy notorio. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda o comentario. Ujú. Perfecto. Al igual y si quieren comentar en cualquier punto, ustedes pueden ahí pues, levantar la mano o a lo mejor mencionarlo. Como quiera, ahorita al final, pues compartimos un poquito. Luego vamos a empezar con un nuevo capítulo, que es el capítulo 20. Vamos a servir un poquito de agua aquí para... Ya voy, no tardo. Capítulo 20, parábola de los trabajadores del viñedo. Ujú. Como sabemos ahí en videos anteriores, pues Jesús hablaba mucho en parábolas. Como dicen, pues muchos de los discípulos no lo entendían en ese momento porque que se quedaban con cara de que qué está diciendo, lo decía de manera indirecta. Y en muchas ocasiones Jesús lo aclaraba después para que entendieran bien el mensaje. Parábola de los trabajadores del viñedo, versículo 1. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio algunas personas que estaban ahí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. Entonces, bueno, pues en 3 horas diferentes. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban ahí. Les preguntó,
¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ya a las 5 de la tarde. Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. O sea, obviamente, pues ya era tarde, ya son las 5 de la tarde, vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella, déjame, no me le muevo aquí un poquito, ya está. Aquella noche le dijo el capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado, o sea, los de las 5 de la tarde. Cuando recibieron su pago, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. O sea, todo el día completo, a pesar de que unos trabajaron menos horas que otros. Cuando, cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que yo quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Versículo 16. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. La famosa frase ahí que comentamos ahorita. Sí, entonces aquí, como trabaja Jesús, aquí en la hora, bueno, pues el viñedo es, todos están invitados al reino del cielo, a esa vida eterna. Sí, desde los que fueron seguidores, a lo mejor cuando eran chiquitos y vayan seguidores de Cristo, hasta a lo mejor la persona que está en su lecho de muerte, a lo mejor a unas horas de morir y empieza a arrepentirse y empieza a aceptar a Jesús, a ese tipo de historias. Por ejemplo, en el caso de mi abuelo materno, bueno, pues yo lo conocí cuando era niño, a lo mejor todavía parte adolescente. Bueno, él falleció cuando yo tenía 17 años, o sea, vaya, más o menos. Y a lo que yo sé, ujú, era que él siempre fue ateo. Sí, bueno, pues fue una persona así un poquito dura. Siempre fue ateo. Nunca lo escuché que comentara, o sea, algo así para muy al respecto, pero siempre fue, ah, Dios, esas son fantasías o leyendas. Nunca realmente se acercó mucho ahí. Mi mamá, que era su hija, bueno, pues, vaya, pues sí era cristiana y mi papá también. Entonces, bueno, pues así fue. No fue que a lo mejor ya al final de su vida, bueno, pues a él le dio cáncer, luego tuvo un problema en el esófago también, le iban a hacer una operación de muy alto riesgo y ahí fue cuando su corazón se empezó a ablandar. ¿Por qué razón? Porque ya empezó a ver la muerte cerca. Dijo, ¿sabes qué? Ah, híjole, pues está esto, no sé qué vaya a pasar conmigo. Obviamente, tanto mi mamá como personas acercadas a él le empezaron a hablar de Jesús, de Dios un poquito más, y él se empezó a ablandar de corazón, a tal grado que un día antes de esa operación muy riesgosa que tuvo, pues él dijo, ¿sabes qué? Pues yo le entrego mi vida a Dios y bueno, pues yo sé que todo va a salir bien. Lamentablemente él falleció en esa operación, porque fue una operación muy riesgosa. Vaya, estuvo en coma por un par de semanas, pero yo lo pongo un poquito como ejemplo porque pues hay personas que están, que están desde muy temprana edad siguiendo a Jesús y hay personas que a lo mejor al final de su vida, sí, muchas veces con esos temas de la salud o de la muerte, cuando se empieza a acercar la muerte, empiezan a aceptar a Jesús. Entonces, siempre debemos de ser agradecidos y nunca ponernos celosos. Oye, yo que te seguí toda la vida, ¿por qué a esta persona que al final del día, todos buscamos esa vida eterna y todos buscamos que de preferencia todos podamos ir al cielo? Sabemos que ya en la vida real, pues puede ser que algunas personas no, obviamente, pero siempre hay que estar agradecidos por esa vida eterna. Luego, vamos aquí con el siguiente versículo. Jesús predice otra vez su muerte. Ya lo he estado prediciendo y mencionando en capítulos anteriores y lo vuelvo a mencionar. Versículo 17. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que iba a suceder. Escuchen, les dijo. Subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado, o sea, él,
Entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de de la ley religiosa, lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen, pero el tercer día se levantará de los muertos. Literalmente, Jesús les dijo directamente a sus 12 discípulos más cercanos, a los 12 apóstoles, que iba a ser traicionado, entregado, bueno, pues a los principales sacerdotes y luego los romanos, que los romanos eran los que estaban gobernando Jerusalén porque era parte del imperio romano, y lo iban a matar, ¿sí? Pero que el tercer día iba a resucitar. Luego vamos vaya, con la siguiente parte del capítulo, aquí el capítulo 20. Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Versículo 20. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición? Le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que, en tu reino, mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. No. Yo decía, no, pues está bien. Jesús le respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos. Obviamente ellos pues no sabían lo que iban a pasar. Ellos nomás dijeron, no, sí, 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 nosotros podemos beber de esa copa amarga de sufrimiento. No sabían de lo que iba a pasar. Ujú. Claro que sí, podemos. Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó sus lugares para quienes Él ha escogido. Ujú. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Yo imagino que le entraron los celos, así como, ay, mira, Juan y Santiago están, vaya, queriendo sentarse al lado de Jesús. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pero ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Gran enseñanza. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Viene la madre de Santiago y de Juan. Como buena madre le dice, Jesús, por favor, deja que un hijo se sienta al lado tuyo y el otro al lado tuyo. En posiciones de muy alta gloria. Yo imagino que en el reino de los cielos está Jesús, vaya, está Dios Padre, y pues básicamente está diciendo a la madre, quiero que esté así, esta persona que esté al lado tuyo. Así como que, híjole, estás pidiendo mucho. Pero luego Jesús responde, pues no saben lo que piden. Y luego él dice, sí, ¿acaso puedes beber de la copa amarga del sufrimiento que estoy a punto de beber? ¿A qué se refiere? Yo voy a ser crucificado y torturado. Sí. ¿Tú puedes tomar ese lugar? Obviamente ellos no sabían realmente eso y decían, sí, claro que sí podemos, sin entender mucho el contexto. Ujú. Y, y luego dice, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó sus lugares para quienes Él ha escogido. Dios Padre. Yo creo que dice aquí, beberán de mi copa amarga. Sí, o sea, estas personas que es que son, perdón, Santiago y de Juan, porque últimamente ellos en un futuro, después de que Jesús parta, ellos van a sufrir mucha persecución, mucha persecución. Como sabemos históricamente, después de que Jesús partió al cielo, o sea, él resucitó, estuvo 40 días en la tierra, luego partió al cielo, vieron cómo se fue al cielo para los 12 discípulos y luego ellos empezaron a predicar la palabra en diferentes zonas en el mundo. Obviamente en esa zona geográfica ahí de Jerusalén, parte en África, parte en India, un poquito allá por la parte en Europa, o sea, más o menos por esa parte del globo. Pero ellos sufrieron mucho sufrimiento. Hasta ahorita se tiene pensado que todos los discípulos murieron asesinados a excepción de Juan. Entonces, posiblemente por eso Jesús dice, beberán de mi copa amarga. O sea, sí van a tener una vida de sufrimiento más adelante,
pero bueno. Cuando los otros 10 discípulos, si oyeron esto, pues obviamente se pusieron, oye, vaya, vaya, pues, ¿quién va a ser el más importante? Y Jesús da una enseñanza bien importante, que eso a mí en lo personal, pues me ha impactado y me cambió mucho, como dicen, el chip en la cabeza, esa ideología que yo tenía. Ustedes saben que los gobernantes en este mundo, las personas más importantes, tratan a su pueblo con prepotencia, los funcionarios hacen alarde de su autoridad en frente a los súbditos. Pero entre ustedes, mis seguidores, va a ser diferente. El que quiera ser líder entre ustedes, grande entre ustedes, deberá ser sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes, deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre, que es Jesús, vino para que le sirvan. Jesús no está ahí en la tierra como rey para que le den de comer y lo vistan, sino para servir a otros, predicar la palabra y ultimadamente dar su vida en sacrificio, servir a otros, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Obviamente nuestra lógica humana nos dice, oye, no, pues es que yo quiero ser rico, yo quiero ser importante, quiero que todas las personas me vean, porque eso es importante ante el mundo. Como dice ahí, los gobernantes en este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Yo quiero ser el número uno, el más rico, el más importante, ¿sí? Y que todos los demás estén abajo de mí y que todos los demás me sirvan, ¿sí? Así que todos los demás me sirvan y vaya, me atiendan, etcétera. Pero Jesús dice, se cambia totalmente eso. Dice, si tú quieres ser importante y ser mi seguidor y ser importante en el reino del cielo, tienes que servir, tienes que ser humilde, ayudar a las personas, predicar la palabra, tener ese corazón bondadoso, a las personas necesitadas, servir y que no te sirvan bien diferente. A mí que me cambió mucho el chip en la cabeza porque toda mi vida siempre quise ser rico y entre más rico mejor porque soy más importante y las personas me pueden servir y puedo viajar en primera clase, vaya, primera clase en el avión y puedo estar así y pedir lo que yo quiera tomar, que me sirvan. Ser yo la persona más importante. Y Jesús dice, no, Sergio. No, olvídate de eso. Sí, tú tienes que servir, servir a la gente. Sí, porque ni el mismo Jesús, Hijo de Dios, el mismo Dios en persona, ni Él, que es el ser más importante en este universo, el Rey de Reyes, sí, el que debe en teoría de ser servido, vino aquí a la tierra para que le sirvan. ¿Cómo estaba Jesús? Sí, ¿de quién nació? De María, en un pesebre, pobre, en un pesebre donde comen los animales. Ahí nació el Rey de Reyes de este mundo. Sí, vino aquí para que le sirvan. O sea, bien, bien distinto. Ahí fue cuando yo empecé como que a leer y dije, ay, es que Jesús es bien diferente a mí, totalmente. O sea, yo ando acá perdido en otra cosa, perdido en el mundo, buscando toda esa riqueza del mundo y la fama y las cosas mundanas, la diversión y veo a esta persona, Jesús, hijo, oye, es bien diferente a mí, o sea, no soy nada como él. Y yo toda la vida, sí, hasta mis 33 años, me creía cristiano porque me daban a la iglesia mis papás. O sea, bueno, o sea, dice, no, pues yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, sí, sé que Jesús murió, vaya, resucitó por mí, creo en eso, pero pues yo vivo una vida mundana, sigo las cuestiones del mundo, como dice ahí, pues estoy mordiendo la manzana vaya, pues de Adán y Eva, hago lo que yo quiero conforme mi voluntad, y de repente veo a esta persona, no tengo nada que ver con esta persona, o sea, yo no soy cristiano, no tengo nada que ver con él, y ahí fue cuando, pues, a mí me empezó a hacer un poquito cambio en la cabeza, ¿si me explico? O sea, cambio de que no, sabes que tengo que empezar pues a cambiar, si esto es diferente, venimos a este mundo para algo bien diferente, para servir. Y podemos servir desde nuestra esposa, nuestro esposo, dependiendo del caso, nuestros hijos, nuestros amigos, las personas que están en la calle. Si de repente alguien te pide por una dirección, sí, claro, dársela. O si de repente alguien ocupa que le abra la puerta porque está batallando, abrirle la puerta. O servir, ayudar a las personas. Y en el momento en que ustedes crean adecuado, compartir la palabra, pero servir. Debemos ser sirvientes.
En ocasiones el mundo eso lo ve como bajo. Ah, eres sirviente, eres pues bajo, sí. Pero no, el reino del cielo es lo contrario, sí. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Debemos de ser de esos últimos hoy en día para ser los primeros en el reino del cielo. Totalmente cambio en la cabeza de lo que nos dice el mundo. Es un mensaje muy importante de Jesús, creo este. Ah, Esto fue una de las cosas. Jesús hizo muchas cosas, milagros, resucitó de la muerte, pero esta es una de las enseñanzas como que más pues me impactó un poquito. Yo sé que no es algo visualmente muy impactante, así, ay, resucitó a alguien o hizo algo muy, pero es algo que empezó a cambiar un poco en mi cabeza y últimamente en mi corazón también, esa visión, o sea, esa visión de servir, de servir. Siempre, pues era algo que a mí no me gustaba, al contrario, yo buscaba que a mí me sirvieran, ser yo el protagonista de esto. Y últimamente, no, 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 yo no soy el protagonista, yo sirvo, yo sirvo, ¿sí? Y eso ablanda tu corazón, te hace humilde, te hace mejor persona, ¿sí? Te ablanda, entra el Espíritu Santo dentro de nosotros. Vamos a seguir aquí. Jesús sana a dos hombres ciegos, versículo 29. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se padeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego los siguieron. A veces siempre nos topamos que Jesús quitaba mucho de lo que era, pues no decirlo, bueno, por no decirlo, esa enfermedad, esa discapacidad física, lo de la ceguera. Pero en ocasiones también somos nosotros los ciegos espiritualmente, que no vemos a veces, no vemos. Y Jesús nos quita esa ceguera espiritual, donde ya podemos ver, como lo que comentábamos ahorita, el hecho de servir. A veces no vemos, no, yo quiero que me sirvan, yo soy la persona más importante, pero Jesús nos quita esa venda. No, hay que ser humildes, hay que servir y nos quita muchas vendas. Entonces, también es parte simbólico eso, el hecho de que Jesús sana a los ciegos y luego los siguen. Eso también es muy importante. Y bueno, pues por el día de hoy vamos a parar aquí, al final del capítulo 20. Creo que pues fueron, vaya, pues han sido enseñanzas muy, vaya, pues muy singulares. Y ahorita en este momento pues vamos a compartir un poquito experiencias que hemos tenido, dudas que tengan, comentarios que quieran hacer, recordando que esta videollamada es grabada y vaya, se sube posteriormente a Facebook y YouTube, pero siempre es bueno compartir enseñanzas o comentarios que ustedes quieran hacer. No sé si alguien quiera participar ahorita, que quiera compartir algo. Ahorita ya somos 11 aquí en la videollamada. Yo quiero, Sí, sí, claro que sí. ¿Quién? Daniel, ¿verdad? sí, Ah, perfecto. Sí, claro, Daniel, si quieres compartir. sí, más que nada el cómo explicaste el de que uno debe de dejar cosas atrás, me gustó mucho, es una cosa que yo tenía igual por entendido que así debe de ser el que Ujú, es el dejar lo material o desechar lo que hemos logrado con, pues con el trabajo que mismo Dios nos ha dado y lo hemos logrado gracias a Él y Él nos lo ha dado, sino ujú, es el poner todas esas cosas atrás y poner en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Eso es algo que muy, muy importante y no tener, como tú bien lo mencionas, este, pues cosas, anteponer cosas a Dios, ¿no? Como pueden ser cosas materiales, vicios, posesiones, todo eso, no, está muy, me gustó mucho la explicación que diste, ujú, perdón, sí. de poner en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Sí, vaya, pues sí, muchísimas gracias. Sí, yo creo que es algo muy importante.
te soy sincero, siento que cuando empieza a entrar el Espíritu Santo genuinamente en la vida de uno es cuando empieza a poner a Dios en primer lugar. Durante toda mi vida, pues ponía otras cosas antes de mí. Cuando estaba adolescente, pues me gustaba mucho tocar, vaya, tocar guitarra, era lo que más pensaba en la mayor parte del día. Y luego posteriormente ya pensaba en otras cosas, ya más de grande, en la universidad, ya graduado, pues pensaba en dinero, en cómo incrementar mi cuenta y cómo ganar más dinero. Esas son las cosas así un poquito más comunes. Pero una vez que entra el Espíritu Santo es poner a Dios primero y vaya, como dice Jesús, busca el reino de los cielos primero. Y Dios Padre, que sabe que ocupas, qué comer, qué vestir, Dios te lo dará. Dios que tiene control sobre todas las cosas. Que es algo muy diferente a lo que nos dice el mundo. El mundo nos dice, no, tú búscalo, hazlo por tu cuenta, bajo tu propia voluntad. Y Jesús dice, no, busca a Dios primero, ponlo en primer lugar. Y Dios que sabe lo que ocupa y tus necesidades, Él conoce nuestro corazón. De cierta manera, Él te los va a dar conforme Él vea criterio. Y eso es también es importante considerarlo, pero siempre ponerlo en primer lugar. Exactamente. Y lo de, también lo que explicaste de que estamos de alguna manera, cuando no tenemos el conocimiento o no tenemos, no conocemos a Dios, pues tenemos esa ceguera espiritual, el que con el conocimiento, con el estudio, con el escuadriñar las escrituras nos vamos abriendo los ojos a lo que realmente es Dios y realmente lo que es la vida y lo que Él quiere para nosotros. También me gustó mucho la explicación y te lo agradezco. Sí, sí, vaya, muchísimas gracias. Igualmente, yo leí la Biblia de principio a fin hace como 4 o 5 años aproximadamente, o sea, no hace mucho. ah, y fue cuando me empecé a impactar, a pesar de que me sabía la mayor parte de las historias, por lo mismo que iba a la iglesia, digo, bueno, que Moisés y el rey David y Jesús, pero cuando lo empecé a leer y más que todo la parte del evangelio fue cuando me empezó a impactar y me empezó a dar cambios, porque no lo había visto de esa manera. Por ejemplo, lo que vimos de servir. Yo tenía un conocimiento muy vago, así, no, pues hay que ser buenas personas y tratar a tu prójimo como a ti mismo, como dice la famosa, vaya, pues regla de oro. Vaya, pues trata a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando veía a Jesús, las cosas que hacía, fue cuando, o sea, sentía o sea, que estoy leyendo esto o sea, es bien diferente a lo que me dice el mundo. Y lo típico del mundo, mira, pues Dios es amor, así, vaya, nada más, es como un pensamiento abstracto, Dios es amor, simplemente. Lo empezaba a leer y decía, ¿qué es? Entonces, era un poquito eso, un poquito quitar la ceguera. Y es muy importante, por eso recalco un poquito leer la Biblia directamente, el mensaje directo que Dios tiene para nosotros. Ujú. Muchas gracias. Hombre, de nada, Daniel, muchas gracias aquí por participar. No sé si alguien más quiera comentar algo al respecto, que quieran compartir. Yo. Leila. Sí, Ujú. muchas gracias. Sí. Sí, pues la verdad es de que yo siento, yo tengo poco tiempo, bueno, no tan poco tiempo, como unos 4 o 5 años que empecé a ir a la iglesia. Bueno, iba de chiquita, como ya saben, los abuelos y los papás a la iglesia católica, ¿no? Pero Ujú, realmente cuando tú empiezas a conocer a Dios, porque por ejemplo en el cristianismo se basan sobre la palabra de Dios, ¿no? Y entonces tú te vas dando cuenta y vas conociendo a Dios, ¿no? Yo tuve empecé a ir a la iglesia porque veía a mi mamá mal, mi hermano está metido en las drogadicciones y eso, entonces pues pasábamos situaciones muy, muy difíciles. Y entonces yo me sentía pues cansada, agobiada, como decías tú, que no es por nuestras fuerzas, o sea, ya mis fuerzas ya no podía, ¿no? Ya no ujú, estaba y eso. Entonces llegué a la iglesia y todo, y pues entregué la vida de mi hermano a Dios, ¿no? Le dije, Señor, tú eres el único que vas a poder, ayudarlo y todo, yo ya no puedo, y todo se lo dejé a Dios, ¿no? Entonces, como en lecciones pasadas también que hablábamos de esa paz que Dios nos da, ¿no? Sí, esa paz que no se compara a ninguna, tú te empiezas a dejar todo en manos de Dios y todo, y conforme vamos leyendo la palabra, ¿no? Escuchando predicaciones o la iglesia y todo, pues Dios nos habla, ¿no?
Entonces es bien importante. Yo sí les platico esto porque no sé, como tú has dicho, no hay religiones ni nada, pero lo importante es conocer de Dios, que Dios Ujú. nos abre nuestro corazón y todo. Y así estemos pasando por la situación que sea, pues Dios siempre va a estar con nosotros. Y entre más conozcamos y aprendamos, pues Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Entonces, pues que perseveremos, no lo dejemos, ¿no? Yo le digo mucho a Dios, Señor, que yo nunca me separe de ti, que yo siga por este camino, ¿no? Ayúdame a continuar. Sí, vaya, vaya, muchísimas gracias aquí por compartirle la sí, vaya, es muy importante. Dios nos habla de manera individual y he escuchado todo tipo de historias, de todo tipo de situaciones. He escuchado historias de, yo una vez estaba en la radio y puse y escuché una canción, luego escuché otra canción y sentían que me hablaba a través del, o sea, como que ciertas palabras, o sea, el mensaje, todo tipo de mensajes y en todo tipo de circunstancias, a todas edades. Y sí es el hecho de seguir apegado a Él, de abrirnos a Él. Dios toca de manera individual y sabe cómo entrar, pero hay que tener un poquito corazón blando, porque si estamos duros va a ser difícil. Pero sí, y siempre tener esa paciencia y siempre estar pegado en él. Vaya, lamentablemente, y esto es una verdad, en la vida de un cristiano van a haber situaciones en tu vida, a lo largo de tu vida, donde te vas a empezar a sentir que te separas. Sí, Mm. donde te separas, oye, ¿sabes qué? Ay, o sea, hice algo malo, o ya tengo ya varias semanas separado, o estoy pasando por un mal rato y te empiezas a parar, pero siempre es muy importante levantarte y como tú dices, que Dios, que siempre me levante y esté cerca de ti. Sí, Ujú. amén. Sí. Me- Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más quiera compartir algo adicional. Ah, sí, sí, claro, Pedro. ¿Qué tal? Adelante. Buenas tardes. Primeramente, es un gusto para mí el poder estar en chat. Es mi primera vez. Sí, Perdón si la riego o algo así. sí, 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 sí. Como te comento, a mí me ha encantado mucho cómo el Señor me ha abierto los ojos, me ha quitado la venda, como tú decías ahorita. Ujú, No un ciego puede llevar a otro ciego, ¿no? Porque caerían al hoyo. ujú. Este, pero sí nos ha abierto mucho las puertas. El Señor nos ha hablado de muchas maneras, ha tratado de hacernos ver cómo Él ha transformado a otras personas y quiere y desea que seamos transformados de la misma manera. Como dices, ¿no? Y como decía ahorita la compañera, muchas veces no entendemos cómo Dios es amor, cómo Dios nos hace ver que somos, que seamos misericordiosos ante las personas, porque ya ahorita se ha perdido todo eso. No hemos tenido la suficiente fuerza como para salir y hablarle a las personas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchos sí, ¿eh? Yo me pongo porque cuando empecé a ir a esta iglesia evangélica, que era Evangélica Amigos, sabes que yo tomé ¿cómo se dirá? Prototipo, que es el pastor Brian Caro, Ujú. eh, Iglesia en la Calle, y empezó a hablar de la palabra, ¿no? Y yo dije, ¿por qué yo no? ¿Por qué quitarte ese miedo y ir a hablarle a las personas, ir a predicarles lo que el Evangelio nos pide, ¿no? No que lo Ujú. tengamos guardado para nosotros, sino para otras personas entiendan qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas, ¿no? Digo, Sí, ujú. Sí, vaya, pues muy buen mensaje el que comentas y creo que es muy importante, o sea, el hecho de compartir la palabra. Cada persona claro. tiene como diferentes maneras en sí. Yo lo que he visto, por ejemplo, yo siempre asumía un poco de que, pues, híjole, pues compartí un poquito lo que era mi experiencia y el evangelio con mis amigos que eran ateos. Y yo siempre asumía, no, pues no me van a pelar, me van a decir, Sergio, sí, no, pues esos son tus creencias, pero no las mías, etcétera. Y al principio sí me decían eso, al principio cuando yo empezaba, pero de repente empezaba a ver ciertas cuestiones, como ciertos cambios. Por ejemplo, tuve un amigo que yo le comenté sobre eso,
Y, y vaya, pues dije, mira, pues puedo orar por ti. Sí, claro que sí, está bien. Y oré, hice Ujú. una oración corta de unos 2 minutos. Padre Santo, gracias por la vida de Walter. Te pido por favor que toques su vida, que alguna vez él te llegue a Ujú. conocer Ok, y vaya, pues conforme a tu palabra. Fue una oración corta y me dijo, muchas claro, claro, gracias. Estábamos nosotros como un restaurante en un bar. Eran como las 12 de la noche y oré rápidamente por él, así 2 minutos. Está bien. Y pues básicamente no lo vi por un par de meses y ya y luego nos volvimos a juntar un grupo de amigos, éramos como 4 o 5 y como que varios se fueron, entonces como que dos se fueron al baño y nada más nos quedamos yo y él solos. Y ya me dijo, oye Sergio, ¿puedes orar otra vez por mí? Dije, ¿ah, sí? Sí, 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 por favor, puedes orar otra vez por mí. Y dije, o sea, como que no me esperaba que mi amigo que era ateo de repente me preguntara a mí que si puedo orar otra vez por él. Y dijo, mira, o sea, no queriendo esa semillita, empieza a hacer hueco, empieza a hacer hueco. También tenía un amigo muy ateo. A ese ok, amigo lo secuestraron ahí en México. Tuvo una experiencia muy fea. Vio muchas cosas caray, ahí cuando estaba secuestrado. Y obviamente, pues claro, él me decía, es que no creo que Dios exista después de lo que vi ahí en la casa, o sea, donde estaba metido, los secuestros y todo, toda esa maldad que yo claro, vi, todo, no creo que exista. Y ya entonces, pues yo le comparto de repente la palabra. Ujú. Yo le comparto la palabra. Y la última vez que yo lo vi, me dijo, no, pues fíjate, me pasó esto y así. No sé si fue suerte o a lo mejor fue Dios. Y yo, como que me sorprendió un poquito porque dije, él siempre fue como muy ateo y ya empieza a decir, pues quién sabe, a lo mejor hasta fue Dios. Así como que ya se empezaba a abrir un poco. Entonces, de repente esas semillas que ponemos, que a veces pensamos que no van a funcionar, decimos, no, pues no creo que funcionen, más se lo dije así, pero a ver que de repente sí empiezan a decir. O de claro, repente igual claro, los amigos así como medio duros, o sea, me dicen, entonces fuiste a la iglesia, ok, no, pues yo sí iba a la iglesia de chico, pero no creo. Pero entonces, ¿qué pasó? Y me empiezan a preguntar, siempre es bien importante. Compartirlo poquito, pum, 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 pero esas semillas funcionan. Sí, sí, esas sí, sí, semillas sí, funcionan. y fíjate que Sí, sí, ¿eh? sí. Eh, Sí, sí, sí. O sea, yo siempre pensaba, no, que vaya, más que todo con mis amigos que son cercanos a mí, pues no me van a pelar a mí, que soy su amigo muy cercano. No, de repente claro. sí, vaya, sí funciona. Sí. Sí, bueno, Ujú, sí, claro, yo te digo porque sí, estaba yendo a una iglesia católica y me ujú, gustó, y ya venía, caminando por ese lado, y ujú. te digo porque una vez llegaron aquí, unos testigos de Jehová a mi casa, Sí, y me dijeron, ¿sabes qué? Eh, ¿Te gustaría aprender de la palabra? Y todo eso, y dije, sí, 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 pero me dijeron, ¿no tienes un libro? No. Ok, entonces nosotros te la traemos. Entonces, al otro día vienen y la señora nomás me entregó el libro y se fueron. un folleto. Sí, No, bueno, es no, que están capacitados así. el libro de la Biblia, ¿no? Pero para eso Ujú, dije yo, pues me van a inducir, o me van a ujú. enseñar cómo Sí, un aprender poquito. a poder a leer la Biblia, porque pues, yo no sabía nada, no tenía conocimiento, solamente sabía de la Biblia por Ujú. pasajes, pero no sabía en sí cómo tomar el pasaje, o sea, cómo empezar la palabra. Y te digo, no, se fueron. Y caray, ¿por dónde empiezo? Sí, Pues sí, sí, está es un Génesis, ¿no? poquito. Digo, que curiosamente Génesis, caray, Sí, pues eh, al inicio, ahora, sí. ahora que lo entiendo, pues el Antiguo Testamento o la ley del Antiguo Testamento, pues era el pasado, pero nos hacen ver cómo este pasado nos hace el presente Sí, o del sea, cómo Nuevo se va Testamento. construyendo. Sí. Exactamente. Cómo ellos trabajaron, o sea, lo que hizo Dios en la vida de estos discípulos, que eran rateros, que eran fraudadores, Ujú. que eran toda clase Cobrados de personas, impuestos, Mateo. así es, Ujú. pero cómo el Señor empezó a trabajar en ellos y empezó a transformarlos, Sí, cómo paso a paso fueron yendo. Y te digo, pues unos así, otros de otra manera, pero sí, al fin de cuentas llegaron y empezaron de dos a dos a hablar de la palabra, a hablar el evangelio. Obviamente, primero no, que fue Juan, que fue el que empezó a bautizar, sí, y el que llegó que con el Espíritu Santo, entonces empezaron ahora sí a darle rienda suelta a lo que era el Evangelio, ¿no? Te digo, sí, curiosamente,
Muchas veces nos da vergüenza el hablarle a una persona porque no sabemos cómo va a reaccionar o cómo va a actuar ante las personas. Y muchas veces, bueno, llegan y te dicen, ¿y tú crees? ¿Es cierto lo que a ti yo ahorita tengo necesidades? Bueno, vamos a ponerlas en oración. Te digo porque hace poquito estaba platicando con una muchacha que dice que el catolicismo es una cosa y yo le decía, y el cristianismo es otra. No, es lo mismo. Lo único es que tienes aquí como cristianismo una relación con el Señor. Y la otra, pues si quieres orar, oras. Si no, no oras. Nomás le das gracias a Dios por este día. O como tenemos el Padre Nuestro, ¿no? Que Ujú. es comúnmente lo que nos enseñan en la Sí, iglesia católica. sí, Y yo les decía, pues que es muy curioso yo en mi persona el ver primero aprendido cómo tener esta relación con el de arriba. Y te digo, creo que a veces sí es difícil entender por lo que hemos pasado o por lo que hemos vivido, que a veces no nos crean o como te ven, te juzgan. sí. Sí, fíjate que sí es muy importante eso cuando de repente tienes una persona y está interesada, guiarla un poquito, porque si le dejas, no, bueno, o sea, aquí está el libro. Una vez uno de mis mejores amigos allá en Monterrey me dijo, es que yo una vez leí la Biblia, empecé a leer vaya, el Génesis y me asusté y lo cerré. O sea, vaya, pues imagino que empezó a leer así, Dios creó el mundo en 7 días y como que dijo, ay, ¿qué es esto? Así como que, entonces, yo personalmente siempre recomiendo en inicio empezar con el Evangelio, que creo que es, vaya, pues la vida de Claro, Jesús a lo mejor lo más importante para que sepan un poquito lo que se trata. Y luego ya posteriormente continuar con los demás libros de la Biblia, pero para que sepa la base. así es, Si empiezan del así es. Génesis, a lo mejor van a decir, oye, ¿qué es esto del arca de Noé? Y ay, quién Pues, sabe. Sí, 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 o sea, a es lo que mejor una persona, es- pues va a decir, pues, ¿qué es podemos esto? No tomar, sé. es que, sí, es Ujú. que a veces nos podemos equivocar Sí, y no saber cómo empezar con el libro, de dónde empezamos a leerlo, a cómo leer, lo sí, empezamos a leer, ¿sí? sí, sí, Entonces, cómo lo empezamos a para leer, nosotros, entonces. así es, Ujú. para nosotros el Evangelio, primero, pues es en Mateo, y de ahí Sí, para adelante empezamos a partir, porque de ahí empieza la semilla, ¿no? Empieza a dar sí, fruto y es donde empieza a darte cuenta de cómo el Señor hizo a sus discípulos. Entonces, ahora te trata de exacto. hacer ver Ujú. cómo tú puedes hacer discípulo de otra persona. Sí, y bueno, es otra como recomendación. Lo que a mí me ha servido un poquito Sí, para predicar la palabra a personas ateas o a lo mejor que están interesadas o amigos o familia, yo doy mi claro. propio testimonio. Digo, mira, Ah, es a bueno, mí en lo muy bueno, particular, o sea, en mi caso, yo iba a la claro. iglesia, me traían los papás, hacía lo que yo hacía, seguía las cosas del mundo. No fue cuando, bueno, porque yo acá en Toronto, en Canadá, que empecé a conocer gentes de otras religiones, así, vaya, pues de otras, y me empecé a interesar un poquito, pues, qué pasa en la vida después de la muerte, si es que hay vida después de la muerte. Empecé a leer ciertos libros y leí finalmente lo que es la Biblia, específicamente el Evangelio, y Dios, cómo me cambió el mensaje, o sea, tipo, lo empiezo como a platicar un poquito, literalmente, o sea, cuento mi vida, un poquito, o sea, en un plazo de 5 minutos. Entonces empiezan a ver, ok, entonces que sí te impactó y no, pues yo te recomiendo, es que si lo quieres leer, yo te puedo compartir un link para que lo puedan leer o de preferencia, si lo pueden invitar a alguna iglesia, a alguna parte donde le empiecen a predicar un poquito mejor. Creo que últimamente es importante que vayan a la iglesia para que lo empiecen a entender, se lo empiecen a explicar, pero últimamente es realmente una decisión personal. O sea, el hecho de ya entrar en oración, de leer la Biblia, o sea, realmente entrar a profundidad. Pero bueno, Claro. ah, entonces, bueno, so ahorita ya por la hora y para respetar un poquito el tiempo de lo demás, vaya, pues vamos a concluir lo que es esta sesión. Este estudio bíblico Ok. estuvo muy bien y pues muchas gracias aquí a los que, Gracias, muchas gracias. vaya, pues, por conectarse y por participar también. Y vamos a hacer una oración ahorita para concluir. Padre Santo, muchas gracias, Señor, nuevamente por estos versículos que acabamos de leer, Señor el capítulo 19 y el capítulo 20 el libro de Mateo.
estas enseñanzas que nos diste sobre los ciegos y que tú quitabas esa ceguera, esa venda espiritual que tenemos muchas veces, Señor. El hecho de servir, de tener un corazón humilde y no buscar vaya, pues, nuestras propias posesiones, Señor. Y saber que nunca lo vamos a poder hacer por voluntad propia, porque nunca vamos a poder ser perfectos. Pero a través de tu sacrificio sí podemos ser perfectos y entrar al reino del cielo, Señor. Muchas gracias por estas lecciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale. Amén. Muchas gracias a todos. Que tengan Gracias. buen resto de semana. Gracias. También les comento, el próximo martes, vaya, pues van a visitar, mis papás y mi hermana vienen a visitarme acá a Canadá y no voy a poder tener el estudio bíblico este próximo martes, pero lo tenemos dentro de 2 semanas. Yo como quiera voy a poner el anuncio ahí en el grupo de WhatsApp también pues para que sepan. Gracias, Marco. Entonces nos Gracias, vemos en muy dos amable. semanas. Hombre, Ok, de nada. Bye, hasta luego. saludos, saludos Bye desde bye. Mexicali. Sí, bye.